Muy buenas tardes. Mi nombre es Nelson Villalba. Bendecimos a toda la Iglesia de Cristo en todo lugar, los cuales han aceptado a Cristo como su Salvador, han aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario y son guiados por medio del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios que podemos presentar y utilizar este medio para poder llegar a cada uno de ustedes, presentando enseñanzas importantes, temas básicos que están dando la vuelta a nivel mundial. No solamente ahora, ya tienen mucho tiempo, pero deben ser analizadas, deben ser estudiadas, validadas conforme a las Escrituras. Yo quisiera presentarles en esta ocasión el tema acerca del apostolado. El apóstol es un oficio cerrado y quiero compartirles el texto bíblico que está en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, 14, que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque estos son falsos apóstoles, versículo 13, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Cuando analizamos acerca de este movimiento apostolado, el cual recibe varios nombres, como la nueva reforma apostólica, como la teología del dominionismo o como el reino ahora, la cual, según sus seguidores, empezó en el año 2001 y se le llama como la segunda era apostólica. Estos seguidores, estos defensores afirman que se trata de un cambio de paradigma, que se trata de un cambio en la organización, eclesiología y doctrinas esenciales dentro de la iglesia. Eso es lo que ellos afirman. Pero en cambio, sus críticos dicen que realmente se llena la sed de poder, prestigio y riqueza de algunos de nuestros líderes. Y entre los miembros de la iglesia se ha formado un culto muy ciego, casi diríamos idolátrico, a las personalidades famosas. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad y debe ser analizado de una manera muy importante. Saben que los apóstoles y los profetas de oficio fueron designados al inicio o durante el llamado tiempo de la preiglesia y también después de su nacimiento oficial en el día de Pentecostés. Los apóstoles y los profetas estuvieron junto con Cristo también, ¿no? Llevando adelante siempre a su lado la palabra que él transmitía, ¿no? Dice las escrituras que ellos estuvieron con Cristo todo el tiempo en que él estuvo en la tierra, junto a él. Después de su muerte y ascensión, ellos pusieron el fundamento. ¿Saben? Ellos, los apóstoles y profetas, pusieron el fundamento para que la iglesia comience a crecer sobre ellos, ¿no? Saben que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, analizando acerca del término de apóstol y profeta, y leemos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28, hay un texto que a veces se lo utiliza, pero de una manera totalmente errada, ¿no? En 1 Corintios 12, 28, dice así, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. En la versión de la traducción libre o traducción del lenguaje actual, dice, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. Cuando nosotros analizamos este tipo de función que el Señor les dio y ahí se habla de que ellos fueron
puestos en primer lugar, no está hablando de una jerarquía, no está hablando de que ellos hay que darles un lugar especial o preeminente hasta nuestros tiempos y tomarlos, qué sé yo, como una especie de figura totalmente súper especial. Los apóstoles, los primeros apóstoles tuvieron ese tiempo, tuvieron ese momento en que ellos fueron seguidos y escuchados de una manera clara, ¿no? Pero no habla de que a ellos se les debe tratar de esa manera, ¿no? Sino que en el tiempo y en el espacio, cuando habla de primero, ellos aparecieron con su función primero que todos, igual que los profetas de oficio, ¿no? Apóstoles y profetas de oficio. Segundo, ellos fueron llamados oficialmente por Jesús. Eso es lo que da a entender cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 1, versículo 20. Dice Pedro de una manera textual, dice que otro se haga cargo de su oficio. Cuando habla de oficio, da a entender que fue oficialmente llamado, oficialmente designado por Jesús. Eso es oficio. Ellos llenaron ciertos requisitos que nosotros los conocemos. Ellos fueron testigos de su resurrección. Ellos estuvieron con Jesús durante todo el tiempo que él vivió, desde que Juan Bautista bautizaba hasta su ascensión. Eso también lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 22. Y podemos nosotros afirmar de una manera tajante que en este tiempo nadie en la actualidad cumple o llena estas condiciones. Nadie. Cuando nosotros encontramos acerca del apóstol Pablo en las Escrituras y lo vemos a él, que también fue llamado a este oficio, ¿saben? Fue especialmente dedicado a los gentiles. Sabemos que los gentiles son personas no nacidas en Israel, no son judíos. Y cuando se lee las palabras textuales acerca del apóstol Pablo hablando de su llamado en la versión Reina Valera de 1960, en 1 Corintios 15:8, él dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben? Cuando nosotros analizamos esa porción como a un abortivo, tenemos que llegar a la conclusión de que él fue el último de los apóstoles de oficio que fue designado o llamado o elegido oficialmente por Jesús. Porque cuando se analiza la idea de un abortivo, en la definición de un abortivo, da a entender que fue antes, fuera o no correspondiente al tiempo. O sea, fue un nacido fuera de tiempo. Eso es abortivo. Hubo un niño nacido fuera de tiempo anormalmente. Eso es lo que trata de decir el texto bíblico que acabamos de leer. Por eso dice Pablo, el último, como un abortivo, él fue llamado a este apostolado especialmente dedicado hacia los gentiles. La iglesia de Cristo debe volver a las sendas antiguas. ¿Qué trato de decir cuando digo sendas antiguas? La iglesia debe únicamente ser iluminada por el único fundamento entregado a la iglesia a través de la revelación e inspiración por medio del Espíritu Santo y plasmado en las sagradas escrituras. Esa es la única revelación normativa que tenemos y la conocemos como la Biblia.
Iglesia de Cristo, tenemos que volver a las sendas antiguas. Y esas sendas antiguas se encuentran únicamente, solamente en la revelación ya dada, plasmada, escrita en las Sagradas Escrituras. La iglesia no puede aceptar, como muchos lo han hecho, nuevas revelaciones normativas entregadas por los llamados neoapóstoles modernos. La iglesia no puede aceptar eso, no puede aceptar este tipo de nuevas revelaciones. Y usted me preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia ya no puede aceptar este tipo de nuevas revelaciones? Porque si las aceptamos, estaríamos siendo iguales a otro tipo de movimientos que han aceptado algún tipo de revelación nueva por llamados ungidos, por llamados hombres que expresaron, que escucharon o que recibieron visitas de seres especiales o de seres espirituales. ¿Sabe? Cuando se acepta este tipo de nuevas revelaciones y se las pone al mismo nivel que las reveladas en las Sagradas Escrituras, estamos igual que estos otros movimientos. ¿Sabe? Ustedes pueden recordar las palabras que dijo textualmente un falso neoapóstol de nuestros tiempos, hablando de estas nuevas revelaciones. Él dijo textualmente que el Jesús histórico no ofrece nada y que vivir por principios es vivir por lo que Dios dijo, pero el que vive por oír la voz de Dios no vive por lo que Dios dijo, sino por lo que está diciendo. ¿Qué nos trata de decir este neoapóstol o falso neoapóstol? Lo que les acabo de decir. Se está refiriendo a nuevas revelaciones que aparentemente él está recibiendo de parte de Dios. Sabe que al analizar esta revelación, podemos decir de una manera clara o la podemos catalogar como una aberración teológica, porque denota, cuando hablamos de aberración teológica, denota un grave error en su capacidad de entendimiento de las escrituras, ¿sabe? Y también ese error muy garrafal se nota que es perverso y que totalmente no es lícito porque no está dentro de una afirmación normal. No se la puede aceptar como una afirmación normal. Nadie en la actualidad puede ser nuevamente inspirado por Dios para recibir nueva revelación normativa igual que las escrituras. ¿Sabe? En la historia hay muchos movimientos que han caído en este tipo de errores. Y la iglesia de Cristo no puede caer en ese mismo error. Un hombre llamado Russell, ustedes pueden ubicarlo, dijo que si solo se hubiera leído los estudios de las escrituras con sus citas, haciendo referencia a sus escritos personales, sin haber leído, dijo él, directamente ni una página de la Biblia, al final estaría en la luz. Al cabo, aunque hayan pasado muchos años, estaría en la luz, porque poseería la luz de las escrituras. Eso está en el escrito de Wachover de septiembre 15 de 1910, en la página 298, 299. Actualmente, este grupo reconoce a 13 hombres en Brooklyn, Nueva York, los reconoce como un cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto, los cuales
como apóstoles que son reconocidos, reciben nuevas revelaciones o solamente a ellos se les revela la palabra de Dios. Otro hombre que formó otro movimiento llamado Smith él declaró que el ángel Moroni le reveló un libro que le hablaba acerca de los antiguos habitantes, decía él, ¿no? O otro testamento también es conocido de la América antigua. Y él decía muy claramente que había recibido este escrito llamado también el Evangelio Eterno de parte de este ángel. Y este libro es aceptado como un segundo testigo después de la Biblia. Imagínense. Actualmente este movimiento reconoce a una primera presidenta y a un quórum de 12 apóstoles o profetas vivientes, reveladores de la palabra de Dios, los cuales transmiten la voluntad del Señor, brindando advertencia y consejos al escuchar y obedecer sus palabras. Eso es lo que reconocen como este cuerpo gobernante, este grupo. Imagínense, si son escuchados, dice este grupo, si ellos escuchan a este grupo de profetas vivientes, según este movimiento, ellos dicen que serán bendecidos con paz y fortaleza espiritual. Imagínense, iglesia, cuando nosotros vamos a las Escrituras, declaran de una manera muy transparente que solamente los apóstoles de oficio que fueron llamados por el Señor son los que transmitieron su palabra, revelaron su palabra, fueron receptores de su palabra. Y ellos pudieron transmitirla porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Imagínense ese testimonio de los apóstoles en común, no de uno solo, en común, de todos, el testimonio de todos ellos y de ninguno en particular, según las Escrituras, es considerado el llamado testimonio apostólico o fundamento de los apóstoles y profetas, según Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice que ese fundamento puesto por los apóstoles se lo hizo solamente una vez, para siempre, y se le entregó a su pueblo santo. Cuando las Escrituras hablan de que los apóstoles revelaron algo, siempre se habla en pasado. Nunca encontramos en las Escrituras que se hable de presente. Si ustedes leen cada texto que en el Nuevo Testamento se habla de los apóstoles y profetas de oficio, podemos nosotros notar que hablan en pasado acerca de ellos. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Y segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Siempre ellos hablan en pasado. Nunca se habla de apóstoles y profetas en futuro. Y cuando se analiza solamente un texto bíblico, el de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso lo dijo un apóstol de oficio. Cuando se habla de que debemos estar firmes en lo que se ha recibido, firmes indica aferrarse de una manera muy fuerte, aferrarse firmemente, estar firmes en lo que ya se recibió. Retener quiere decir conservar, no olvidarse de lo que hemos recibido.
no olvidarse de lo que hemos aprendido y recibido por medio de los verdaderos apóstoles. Tenemos que valorar esas enseñanzas que ya fueron transmitidas. No podemos aceptar ninguna nueva enseñanza o revelación que diga que viene de parte de Dios, porque se estaría aceptando que en este tiempo haya nuevamente apóstoles y profetas de oficio. Las escrituras no estarían entonces completas. Las escrituras no estaría el canon cerrado, sino que todavía está abierto para que cualquiera pueda añadir a esta palabra. Todo apóstol y profeta que en este tiempo se autodenomine así, solamente se lo podrá aceptar como un simple enviado, no de oficio. De oficio ya no existen, porque ninguno ha sido testigo de lo que se pide en las escrituras, de lo que se habla en las escrituras. Ninguno llena esas condiciones y no podemos aceptarlo, iglesia del Señor. La revelación del Señor ya ha sido cerrada, está en las escrituras. La inspiración de Dios fue dada una sola vez a aquellos que escribieron las escrituras. A la iglesia solamente le toca ser iluminados por la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga a cada uno de los miembros de la iglesia. Gracias por su tiempo y esperamos poder compartir más temas por medio de este canal. Bendiciones en Cristo.